y también en crisis económica, ¿cómo impacta toda esta realidad en los precios, en el poder adquisitivo? Estamos con Daniel Funes de Rioja, presidente de ACOPAL, la principal cámara de empresas vinculadas con los alimentos y las bebidas. Muchísimas gracias, y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina también. No, al contrario, un gusto estar acá. Daniel, bueno, paquete de medidas anunciadas por el presidente Macri esta mañana y ahora un diálogo que se ha establecido entre el presidente y el principal candidato de la oposición. ¿Cómo ve usted, un hombre experimentadísimo en estos panoramas de la Argentina, esta realidad de hoy? Bueno, la lectura desde ya, anticipo, es optimista. Y le digo optimista porque creo que frente a la sorpresa del domingo, pero que en definitiva es un proceso, una parte de un proceso, las primeras reacciones que uno tenía eran, algunos la euforia, que decían, bueno, ya se transfirió el poder, cuando el proceso electoral todavía no está abierto, digamos, era el proceso preelectoral para decidir candidatos, y con lo cual se estaban anticipando institucionalmente pasos que a mi criterio deben cumplirse religiosamente, que es respetar los tiempos de la Constitución y de las leyes, porque mientras no seamos institucionalistas, es muy difícil que podamos pedir o gobernabilidad o previsibilidad. Y voy a este segundo aspecto. Y el segundo tema es el de que cualquier espacio entre gobierno y gobierno, ya lo habíamos dicho, que es natural en la democracia, porque la alternancia viene asociada a la idea de democracia. Tiene que tener políticas de Estado. ¿Por qué? Porque los países no se convulsionan cada 4 años, 5 años, 6 años por los cambios de gobierno, en la medida en que haya políticas de Estado. Es decir, aquellas decisiones troncales de una sociedad que va a respetar y que tienen que respetar los dirigentes políticos en el gobierno, más allá de quién haya ganado, independientemente de cómo lo van a hacer y de su propio programa. Ahora que nosotros estamos en que cada 4 años pegamos un salto cuántico y normalmente al vacío. Y el vacío fue el lunes. El vacío fue el lunes en la sensación de que los mercados volaban por el aire y la imprevisibilidad mayúscula. La primera pregunta que nos hacían desde la mañana los periodistas, ¿hay desabastecimiento? Digo, ¿cómo va a haber desabastecimiento si son las 10 de la mañana? Claro, estaban las góndolas, estaban llenas el lunes cuando empezó el proceso electoral. Bueno, pero cuidado, porque hay un viejo principio sociológico que es que la autoprofecía cumplida. Entonces, en la medida que digamos, no va a haber tal producto, todo el mundo va a comprar tal producto y no lo va a haber. Entonces, creo que hacía falta algo de señal de prudencia. Y hoy me parece que pasaron 2 cosas. La primera cosa es el presidente anunciando medidas. Y una que para el sector empresario y para sobre todo las economías regionales y las pymes era fundamental. ¿Cuál es? A ver. Y la moratoria. Es decir, digamos, en una economía que se ha contraído a un nivel de utilización de la capacidad instalada del 50%, economías regionales que evidentemente, además la tasa de interés es impagable, constituye el capital de trabajo. Se fue erosionando el capital de trabajo. Se dejaron de cumplir con obligaciones fiscales y previsionales. Muy bien. ¿Cómo salgo de eso? Voy a un banco para que me dé un crédito. Primero, no me lo da, porque tengo deudas. Segundo, si lo tomo, me fundo. Por la tasa los niveles de tasa de interés que son para neutralizar eventuales corridas del dólar, pero no para financiar la producción. Entonces, desde esa perspectiva, veníamos hablando con la FIP, desde COPAL, desde la UIA, y en sentido positivo, y creo que hoy la decisión de una moratoria de 10 años, con vencimiento de las obligaciones vencidas hasta el 15 de agosto, me parece una medida sana, una medida altamente positiva. Ahora, Daniel, se ha discutido mucho cuántas pymes efectivamente cerraron, qué significa que cierra una pyme, si es que deja hacer los aportes, las contribuciones impositivas, pero sigue funcionando de alguna manera el negro. ¿Cuál es el número que tienen ustedes? No, bueno, de la economía en negro uno tiene conjeturas, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la alimentación se dice, bueno, establecimientos formales hay 5.000 a lo sumo con microempresas que pueden cumplir más o menos irregularmente algún 1.000 más. Pero en la realidad hay entre 10.000 y 20.000. Ahora, esas otras no hay información. No hay información. De las que hay información, ¿cuántas cerraron? Bueno, en realidad en la industria de la alimentación han cerrado, pero no tantos, ni se perdió tanto empleo. En la industria en general,
Sí, digamos, los datos de la Unión Industrial son 147.000 puestos de trabajo perdidos. Perdidos, y en cantidad de pymes. Y en cantidad de pymes no tengo contabilizado el dato, pero es importante, porque fundamentalmente, vamos a aclarar, ese es trabajo pyme. Claro. La pyme es la gran generadora de empleo en Argentina, 80-90% seguro del empleo. Es cierto que el empleo de mayor calidad puede estar en las empresas más grandes, claro, y además la contribución en el producto bruto. Sí. Pero no hay país que pueda vivir o pueda desarrollarse sin un tejido empresarial pyme muy fuerte. Ahora, Daniel, esta medida de la moratoria, la crítica sostenía que en la medida en que aquel dueño de una pyme ya dejó de pagar, dejó de cumplir con las obligaciones tributarias, el hecho de tener una moratoria para subirse de vuelta y empezar a pagarlo en cuotas no lo tienta demasiado, porque lo que necesita es la plata para pagar los sueldos, aunque no esté cumpliendo con las cargas sociales, poner algo en marcha de su producción. Sí, yo creo que, ¿qué es lo ideal? Es discutible. Primero, ¿hay un estado de necesidad de las pymes? Sí. No es algo fraguado o inventado. No, claro. Está claro, cuando uno tiene semejante caída de la producción, cuando no tiene acceso al crédito, llega a estas situaciones límite. En segundo lugar, hoy el no cumplimiento de las obligaciones fiscales o de las obligaciones de la seguridad social le impide cualquier posibilidad de acceso al crédito. Está bien. Entonces, el círculo ya se convierte en absolutamente vicioso. Esa es como una especie de carta de ciudadanía para tener un acceso al crédito. Exacto. Entonces, digo, no es toda la solución, pero es una fuerte señal que estábamos pidiendo hace tiempo ya. ¿No debería estar acompañado por una baja de las tasas de interés para que los créditos sean razonables? Ojalá. No se dio eso todavía. Eso no se dio y se tiene que dar, porque yo creo que, se suben las tasas de interés para evitar la corrida al dólar. Ahora, la economía real, la de todos los días, no corre al dólar. Claro. Nosotros lo que queremos es que corra al consumo, y que esto realimente. Incluso que si se dan créditos, como en algún momento se anunciaron, a tasas razonables, en un contexto todavía muy inflacionario. Porque, digamos, pidamos por orden. Hay que estabilizar macroeconómicamente a la Argentina para que tenga una inflación razonable, previsible en el mundo, y esto permita la inversión, el crecimiento, la creación de empresas y empleo. Ahora, en el contexto en el que estamos, que es un contexto crítico, tasas razonables que sean, incluso que el crédito tenga que ser direccionado, sea para materia prima, compra de maquinaria o pago de salarios, etcétera. Pero no va a irse al dólar, va a irse a la necesidad diaria. ¿Qué va a pasar con la inflación? Bueno, hubo una depreciación del peso, apreciación del dólar. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Bueno, es evidente que hay una repercusión en los costos. No es igual la repercusión en los costos para todos. A ver. ¿Por qué? Porque primero hay sectores cuya materia prima fundamental es un commodity, con lo cual está dolarizado. Aunque sea de mercado interno, está dolarizado. Hay otros, como por ejemplo el café o el cacao, que son importados y obviamente son dolarizados. Y después tiene distintos grados de incidencia de esa dolarización. Por ejemplo, los lácteos, que la gente, los tiene que consumir para alimentarse. Evidentemente hay influencias, en definitiva la leche en polvo también está comoditizada, pero también hay que mirar que desde que se ha producido esta corridas cambiarias en el último año y medio, la traslación a precios ha sido moderada o modulada, porque el mercado tampoco absorbe. Claro, en la medida en que hay recesión, esa traslación no puede ser total. No puede ser. Obviamente, hay empresas que no pueden quedarse demasiado abajo porque están demasiado abajo de su línea de costos. Y no, obviamente con rentabilidad negativa no se puede de ninguna manera trabajar. Entonces, pero lo que sí, esto es un tema que afecta, digamos,
cualitativamente a todo el sector, cuantitativamente a cada sector, eso lo analiza cada empresa, no lo analiza Copal en su conjunto, porque es un sector muy competitivo. Compiten compañías contra compañías y productos contra productos. Daniel, ¿cuáles son las expectativas de este sector tan central para la Argentina, la industria alimenticia y de bebidas? Porque además es un consumo imprescindible para los argentinos en relación a el 2000 Argentina del año que viene con el nuevo gobierno, eventualmente de Alberto Fernández. Bueno, a ver, primero, no solo es consumo interno, sino que Copal, las empresas de Copal exportan entre 25.000, llegamos a exportar 30.000 millones de dólares de alimentos industrializados, importando 1.500. Esa balanza comercial solo la tiene el sector primario, el granífero, etcétera, y la industria alimenticia. Por tanto, el potencial, además, que tenemos en el Mercosur para alimentar el mundo como cuarto polo exportador, pero eso sí, ayúdenme, sáquenme barreras arancelarias, sáquenme fiscales, costos logísticos, costos laborales no salariales, que se me tiran encima y me quitan competitividad. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Primero, que de acá a diciembre, yo me alegro mucho de haber escuchado que el presidente Macri y Alberto Fernández habían entablado un diálogo. El diálogo es fundamental en la política y para hacer previsible la economía. Y a partir de enero queremos un horizonte de previsibilidad, de un plan de 4 años, 5 años, que nos diga hacia dónde podemos ir, bajo qué costos y con qué horizonte de estabilidad macroeconómica. Se habla del temor de los mercados a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. ¿Cómo es en el sector de alimentos? Mire, nosotros estamos adentro del país, no afuera del país. Y eso queremos construirlo y ayudar a construirlo. Queremos construir y ayudar a construir el diálogo entre oficialismo y oposición. Y queremos que más allá del pensamiento que tenga cada uno, que le quiero aclarar que yo no hago política, yo hago política empresarial. Y Copal no hace política partidista, hace política empresarial. Lo que queremos es que con el gobierno que sea, tener una política industrial que haga viable el desarrollo, el crecimiento, el consumo, el empleo de calidad y por ende la exportación además. Muchísimas gracias, Daniel Funes de Rioja. Un gran gusto. Nos vamos al corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.